Gracias. Buenas noches. En primer término, quisiera agradecer, como es habitual, al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica por habernos invitado a participar en este evento y felicitarlos y agradecer a todos ustedes por su paciencia. El tema elegido, debo confesarles que lo seleccioné deliberadamente con el objeto de tratar sobre adicionales y arbitraje. Ustedes se preguntarán con justa razón cómo es que vamos a tratar de adicionales y arbitraje cuando no se arbitran los adicionales. Eso es cierto. En nuestro país actualmente no se arbitran los adicionales en materia de contratación pública, pero no siempre era así. En un principio sí se podía arbitrar el tema de adicionales. Posteriormente fue que se le han ido arañando materias a la competencia arbitral y extrayendo algunas cuestiones para que no sean de la competencia de la vía arbitral. En el camino, ahora en la mañana, pensaba cómo enfocar este tema y se me ocurrió recordar un artículo que yo escribí el 16 de diciembre del 2013, o que fue publicado el 16 de diciembre del 2013, en el semanario electrónico Propuesta, y se titula Las lecciones del teatro de la ópera de Sydney. No les voy a leer el artículo porque no los quiero aburrir con eso, pero simplemente quiero referirles una línea del primer párrafo. El teatro de la ópera de Sydney, Australia, es considerado como una de las más importantes obras de ingeniería en el mundo. Su costo original fue estimado en 1957, año en el que yo nací, entre paréntesis, en $7 millones, y la fecha de término prevista inicialmente era el 26 de enero de 1963. Formalmente, sin embargo, los trabajos concluyeron en 1973, o sea, 10 años después, y su costo final fue de $102 millones, es decir, 14 veces el monto de su presupuesto de partida. Bueno, en el artículo se explican las razones y el último párrafo dice lo siguiente, digo lo siguiente en el último párrafo. Esta es la historia del Teatro de la Ópera de Sydney y esos los motivos por los que sus costos se empinaron 14 veces por encima de su estimado original, sin responsabilidad para el proyectista, ni para el contratista, ni para las autoridades. Que sus lecciones sean asimiladas por todos, especialmente por aquellos que en otros países y con legislaciones similares creen que detrás de todo incremento hay necesariamente un perjuicio y debe haber un responsable. No es así en la mayoría de los casos. Y es importante recordar esto en circunstancias como las actuales en que en nuestro país, cuando se menciona la palabra adicionales o adenda, ya creen que hay delito, que hay algún ilícito o cuando menos, como se ha recordado acá, alguna mala práctica. Y la verdad, por fortuna, es que no es siempre así. Curiosamente, esta misma edición del semanario electrónico Propuesta, a la espalda del artículo sobre el teatro de Sydney, traía un comentario sobre arbitraje ad hoc e institucional que también está de moda ahora. De manera que han pasado 4 años y los problemas siguen siendo los mismos. Bueno, repasemos entonces los conceptos de los adicionales y de estas cosas revisando la normativa. Ya se ha señalado que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el reglamento por orden de la entidad o a solicitud del contratista para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. La modificación debe ser aprobada por la entidad. Eso es algo muy importante. Y no deben afectar el equilibrio económico-financiero del contrato, pues de lo contrario la parte beneficiada debe compensar a la perjudicada, como nos lo ha ilustrado el doctor Ricardo Rodríguez en la intervención que me ha antecedido. Muy bien, ahí está la balancita, el equilibrio económico-financiero debe mantenerse. Luego la norma nos dice excepcionalmente y comete el primer error.
porque nos dice excepcionalmente, como si fuera raro que la entidad tenga que ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales. En la primera mesa se repasó un poco este asunto de las prestaciones adicionales y hay que ser claros. ¿Cómo es posible que no haya adicionales en una obra? Imagínense ustedes una carretera. En una carretera, ¿cuándo aparecen los adicionales? Cuando después de hacer las perforaciones y el estudio, los proyectistas diseñan, se imaginan cómo debe comportarse el terreno y a la hora de la ejecución de la obra se dan cuenta de que el terreno no responde a lo que estaba previsto, entonces hay que poner más material, más fierro, más concreto, en fin, lo que fuese. Entonces hay que adicionar, hay que ajustar la necesidad de la obra a su realidad. Pues bien, ¿cómo se puede evitar eso? Muy fácil, ponle más fierro, ponle más cemento, todo eso. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Que te digan, hiciste un presupuesto sobrevalorado, incurriste en sobrecostos. Entonces, si no te evitas adicionales, incurres en sobrecostos. Y si no incurres en sobrecostos, vas a tener adicionales. Por algún lado tienes que caer. Y así no es la verdad. Las cosas no son así. Ahora, es verdad que hay proyectos, como por ejemplo de una central hidroeléctrica, que tú conoces el terreno, que son 1000 metros cuadrados, que los estudias al dedillo, al detalle, sabes perfectamente cómo se comporta el terreno, haces tus planos, proyectas tu central hidroeléctrica, viene el constructor y se limita a armar ese proyecto como si fuera un rompecabezas. Entonces lo más probable es que ahí no haya posibilidad alguna casi de algún adicional, porque no hay una sorpresa, conoces todo el terreno. Pero en una carretera, en una obra hidráulica, en lo que no sabes a lo que te vas a enfrentar, en lo que tu posibilidad de estudiar el terreno está limitada a determinadas perforaciones que haces cada cierto trecho, ahí no puedes aventurarse. Por eso sabiamente la ley dice en algunos casos, oye, esto no puedes contratar a suma alzada, tienes que contratar a tarifa, a precios unitarios, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. Entonces vas a necesitar mayor presupuesto. Entonces eso de que la ley diga excepcionalmente es un primer error que debería sincerarse. ¿Y qué nos dice la ley? La regla general, puedes incrementar hasta el 25% del monto del contrato original siempre que sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. También puedes reducir en ese mismo porcentaje. Y si pasamos revista a los diversos tipos de contrato, nos damos que en bienes y servicios y consultorías en general puedes crecer hasta el 25%, en obras hasta el 50% y puedes reducir también en todos los contratos por ese mismo porcentaje, o sea, 25%. Luego la ley nos dice, tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 15% del monto total del contrato, restándole los presupuestos deductivos. Para tal efecto también deben ser aprobados por el titular de la entidad. Y luego nos dice, en el supuesto que necesites la realización de prestaciones adicionales por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato o por causas no previsibles, ha agregado la última modificación de la norma en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del contratista, mayores a ese 15% y hasta un tope máximo del 50%, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el titular de la entidad puede autorizarlas. Pero se requiere contar con la autorización para la ejecución y el pago de la autorización de la Contraloría General de la República, otra institución que está de moda últimamente. Bueno, en el caso de los contratos, en el caso de los adicionales con carácter de emergencia, dicha autorización se emite previa al pago. Luego establece el procedimiento que tiene la Contraloría para aprobar estos adicionales. Respecto de los presupuestos deductivos vinculados a los que hizo referencia la norma, vale destacar que estos son la valorización económica de las prestaciones de obra que no se ejecutan o que no se ejecutarán pese a haber estado inicialmente previstas en el contrato y que serán sustituidas por otras prestaciones adicionales. Es un poco complicado restar presupuestos deductivos porque es, por ejemplo, pisos contra pisos, pisos de parqué contra pisos de mayólica. Eso puedes deducir. Lo otro no puedes deducir otra clase de cosas que no se relacionen. Muy bien,
Entonces, los adicionales de obra se refieren en obras hasta el 50%, hasta el 15% por autorización del titular de la entidad, hasta el 50% por autorización de la Contraloría. En supervisión de obras, la Contraloría General de la República debe autorizar cuando incrementas más del 15%, cuando se derivan de variaciones en el plazo o en el ritmo de la obra. Y cuando se refieren en supervisión de obras también a mayores prestaciones de supervisión porque ha habido un adicional en la obra, ahí sí no interviene la Contraloría. Entonces ustedes dirán, ¿por qué no interviene la Contraloría si es un tema que supera un porcentaje inicialmente previsto? Es que no interviene la Contraloría porque ya intervino al aprobar el expediente del ejecutor de la obra. Entonces tú, como contrato accesorio, al ser el supervisor, sigues la misma suerte del contrato principal. Respecto a los servicios de supervisión, acá está diciendo lo mismo la norma, se produzcan variaciones en el plazo de obra, etc. Vamos a acelerar un poco. Tenemos los adicionales en supervisión. Hay que distinguir, por ejemplo, cuando los adicionales se refieren a nuevas tareas que debes ejecutar y que te representan mayor plazo, porque esos adicionales, como su nombre lo indica además, se adicionan a tu plazo, no los haces en tu mismo plazo. Hay otros adicionales y repercutirán y necesitarán, por lo tanto, una ampliación de plazo. Hay otros adicionales que los ejecutas en tu mismo plazo. Simplemente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el contratista abre nuevos frentes de trabajo o tiene más obligaciones que desarrollar y tú necesitas que poner otros profesionales, más gente, más prestaciones que supervisar. Entonces, en tu mismo plazo puedes hacerlo. Independientemente del plazo, el adicional puede darse. O sea, puede presentarse un adicional en tu mismo plazo o puede presentarse un adicional que te amplíe y te exija ampliar el plazo. En todos los casos de adicionales deben reconocerte, al igual que las ampliaciones de plazo, costo directo, gasto general y utilidad. La gente a veces dice, oye, ¿por qué le vamos a reconocer gastos generales? ¿Cómo que por qué? Si tu contrato es, por ejemplo, de 10 meses y tú eres un supervisor de obra y por causa que no es imputable a ti se extiende 2 meses más, ese es como si tu contrato hubiese sido de 12 meses siempre. Entonces no tiene sentido que te digan estos 2 meses no vas a tener gastos generales o no vas a tener utilidad. Tu negocio es ganar dinero, ojalá que puedas ganar. Entonces tienen que reconocerte esos incrementos. Muy bien, el contratista puede solicitar también la ampliación de plazo pactada por atrasos o paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. De aprobarse la ampliación debe reconocerse los gastos generales, lo que estamos hablando, los costos incurridos por el contratista siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos generales se determina en el reglamento. Estos son los efectos de la ampliación, estas son las modificaciones del contrato y esta es la prohibición de arbitrar adicionalmente los adicionales de obra. La propia ley actualmente vigente establece en el artículo 45.1 que la decisión de la entidad o de la Contraloría de la República no puede ir a conciliación, ni a arbitraje, ni a junta de resolución de disputas. Originalmente, como les dije al empezar, todo se podía arbitrar, incluso los adicionales. Luego se dijo que la decisión de la Contraloría General de la República de aprobar o no los adicionales no podía arbitrarse, o sea, resolverse en la vía arbitral. Después se dijo que la decisión de la entidad tampoco, porque en ese primer caso tú decías, bueno, la decisión de la Contraloría cuando en obras está por encima del 15%. Lo demás sí se podía arbitrar. No, después dijeron la decisión de la entidad tampoco se puede arbitrar. Luego, la fuerza de la necesidad hizo que las partes puedan darse cuenta que podían reclamar a través de enriquecimiento sin causa o enriquecimiento indebido, lo que en el fondo podía ser un adicional, pues eso también se ha bloqueado todo aquello que pueda parecer un adicional. ¿Eso es bueno o es malo? Mi modesta opinión es que es malo, que lo que hay que hacer es permitir que haya arbitrajes. Yo fui el autor de la primera ley de contrataciones del Estado e incorporé el arbitraje como mecanismo obligatorio de solución de controversias porque comprobé que era imposible resolver contratos en la vía judicial, resolver discrepancias de materia de contratación pública. Las obras paraban detenidas, suspendidas, no podían arreglarse.
Las obras financiadas con créditos internacionales donde había cláusula de solución de controversias en la vía arbitral se resolvían muy rápidamente sus problemas. Entonces eso teníamos que reproducirlo. Lo hicimos un tiempo y tuvimos éxito. Es hora de volver a esos orígenes, es hora de enviarle al mercado, a la comunidad internacional, una señal de que aquí resolvemos rápidamente nuestros problemas. El país, gracias al arbitraje, se ha convertido en sede internacional de eventos como este, en un faro luminoso en materia arbitral. Hay que seguir ese ejemplo. Y parafraseando a un viejo partido, ahora en decadencia, habría que decir que a más calumnias, más arbitraje. Muchas gracias.